día junto a Mauricio Morales. Son las 6 de la tarde con 42 minutos. Junto a nosotros, Mauricio Morales. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, chiquillos? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Muy bien, Mauricio. Sacó Sí, Mauricio. buen jockey se sacó. Sí. Y buen Sí, rey. estoy en un servicentro. Paramos para hacer precisamente el programa. Te vas a comer un completito. Sí, eso, un completito con esa palta tan natural. Oye, Mauricio, hoy día, chiquillos, les propongo hablar de el tono, una vez más, de José Antonio Kast, antes de entrar en otros temas importantes con respecto al presidente electo y el futuro del gabinete, etcétera. Pero el tono de José Antonio Kast, que lo hemos visto desde que asume ya es electo como presidente y está en este periodo de transición, evitando polemizar en casi todas las instancias. Salvo una vez que empezó a polemizar con el gobierno, la verdad es que el resto del tiempo él ha dejado atrás cualquier tono confrontacional en contra de la izquierda en general. Todo esto en pos de la lógica del gobierno de emergencia. Y el día de ayer lo termina llevando a ámbitos internacionales, esto, con la reunión con Luis Ignacio Lula da Silva. Una reunión no solo con el que es probablemente el líder de izquierda más importante de Latinoamérica, por sobre Claudia Sheinbaum, sin duda, sino que teniendo palabras en general respetuosas y asegurando que esa va a ser la tónica justamente de su gobierno en materia de coordinación internacional, es decir, también con líderes de izquierda y no atrincherándose solo en la derecha. Es decir, lo que parecía ser una estrategia local, Mauricio, es una estrategia que al parecer es continental. Sí, esta claramente no es la derecha radical que muchos esperaban, en el sentido de ir atacando permanentemente o sistemáticamente a los rivales ideológicos. Kast ya está notificando a su partido y a su coalición que él no va a dar ninguna clase de lucha de carácter ideológico, por lo menos en el corto plazo, y mucho menos la denominada batalla cultural. En consecuencia, a lo que está apuntando el presidente Kast es hacia la figura de un estadista que está dispuesto a conversar con quien sea. Eso lo está entendiendo de manera muy correcta desde mi perspectiva, y es muy distinto al Kast que vimos durante la campaña, que era un Kast mucho más ácido y mucho más crítico hacia el gobierno y también hacia la izquierda en general. En segundo lugar, acá ya se le metió un elefante a la cristalería con el anuncio de Pablo Longueira respecto a volver a militar en la UDI. Pablo Longueira no viene de vuelta a la UDI para ser un militante más, viene a tomarse la UDI, por lo tanto ahí Kast va a tener un contrapeso no menor dentro de su propia coalición de gobierno. Por lo tanto, me parece que a lo que está apuntando el presidente electo es a sacarse un tanto la chapa como republicano y volver a representar a una derecha mucho más amplia, que incluye, por cierto, a los partidos de Renovación Nacional y la UDI. Y en tercer lugar, pero no menos importante, por cierto, es que José Antonio Kast está en medio del proceso de nominación de subsecretarios y delegados. Para eso necesita el respaldo de la coalición más amplia posible, con el fin de representar correctamente a los partidos, y el hecho de estar mostrando una cara más colaboracionista en términos internacionales también lo lleva a generar o a amplificar la coalición, que ya es extensa, pero que al mismo tiempo necesita institucionalizar. Es muy difícil institucionalizar una coalición desde un extremo, es mucho más fácil hacerlo desde una posición mucho más moderada, sin perjuicio de que esto represente un peligro real en cuanto a dar espacio a Johannes Kaiser desde el Partido Nacional Libertario, que pueda asumirse este protagonismo. Sí, Rodrigo Sánchez, acá también hay un tema interesante que es que José Antonio Kast empieza a tomar primero rápidamente un tono medio estadista en el momento de hacer política internacional, que es algo que es sin duda beneficioso para un líder en materia de imagen en el resto del mundo, que uno podría compararlo con efectivamente el cambio de tono que ha tenido a lo largo de los 4 años el mismo presidente Gabriel Boric en un montón de aspectos, con la diferencia que en materia de política internacional quizás ahí es donde se cayó más el actual presidente. Nunca hubo una coordinación con algún líder de derecha. Quizás si uno lo mira a respeto con, por ejemplo, los líderes de Europa, con figuras como Emmanuel Macron, más ligadas a la centro-derecha, etcétera, pero al momento de hacer una coordinación latinoamericana o hispanoamericana, siempre el presidente se relacionó solo con líderes de izquierda. Acá parte José Antonio Kast mandando una señal potente, rápidamente teniendo una reunión bilateral con un mandatario que, como bien decía, es probablemente el líder de la izquierda latinoamericana. Salvo, diría yo, una excepción importante, al menos a nivel continental, que es Luis Lacalle Pou. Luis Lacalle Pou, cuando era presidente de Uruguay. El presidente Boric tuvo una excelente relación. Y de hecho también estuvo presente, si mal no recuerdo, en los actos conmemorativos del golpe de Estado que organizó el gobierno. Bueno,
Hay también un discurso por parte del actual presidente relacionado precisamente con esa crítica, Matías, porque en varias oportunidades él ha intentado generar puentes con líderes más allá de la izquierda o los signos progresistas a nivel mundial, pero lo cierto es que sí, lo que ha logrado consolidar es esta alianza llamada Democracia Siempre, con Luis Ignacio Lula da Silva, con Yasmandú Orsi, con Pedro Sánchez, con Gustavo Petro, aunque ahora las relaciones están un poquito más distanciadas considerando el lenguaje que ha utilizado el presidente de Colombia para referirse a nuestro país, considerando el cambio de gobierno. Pero puntualmente lo del presidente Kast me genera un interrogante, y es ¿cuánto puede durar esta actitud considerando que del otro lado tenemos a un gigante impredecible que ha obligado, y lo hemos visto en la experiencia, ha obligado a determinados países de signo de derecha incluso a tomar decisiones favorables con los Estados Unidos en desmedro de su propia independencia a veces de, por ejemplo, generar vínculos comerciales con China o con otros países en Europa? Donald Trump efectivamente es un mandatario que no entra en estas lógicas diplomáticas tradicionales, estadistas, y si José Antonio Kast quiere tener una buena relación con los Estados Unidos, también en algún minuto va a tener que hacer guiños o señales al gobierno de Trump. Un gobierno que desde el punto de vista, no digamos de las políticas públicas o de los proyectos de ley, tenga muchas coincidencias con su propio programa de gobierno. Trump no es el gran referente de José Antonio Kast para nada, pero sí es una persona que en su minuto manifestó. El presidente de Chile ganó, se adjudicó incluso el propio Trump el hecho de que José Antonio Kast haya ganado, a quien lo apoyo que nosotros nunca visualizamos, al menos de manera explícita, pero en algún momento seguramente va a querer ladrar. Y eso va a ser un momento donde toda esta posición de estadista, estas señales positivas que ha dado el presidente electo, se van a poner a prueba. A mí me llamó mucho la atención el discurso, porque él efectivamente pone énfasis en salir de las trincheras. Él dice, un presidente no administra una trinchera, lidera una nación, y por eso, cuando me senté ayer con el presidente Lula, con quien tengo diferencias profundas, recordemos, de hecho, los vínculos de José Antonio Kast con Jair Bolsonaro, el archienemigo de Luis Ignacio Lula da Silva, no se sentó un candidato ni quien encabeza una disputa ideológica, se sentó el presidente electo de Chile, hablando con el presidente de Brasil, pensando en cómo defendemos los intereses de nuestros pueblos. Mauricio, nosotros con Matías al inicio nos reíamos de este Instagram que subió Lula durante esta jornada, este video, y pensábamos, oye, qué rápido se olvidó del presidente Boric, considerando la buena relación que tenían ambos, el buen humor. Lula invitó a Boric a muchas cumbres donde Chile no estaba agendado, y evidentemente eso tiene que ver con la cercanía que ellos dos consiguieron en estos años de gobierno. Para finalizar, les cuento que también tiene mucho que ver con lo que conversamos sobre el presidente electo. José Antonio Kast la próxima semana parte a otra gira, a Europa. Y ojo con esto, porque los países elegidos son Hungría, Italia y Bélgica. Hungría, Víctor Orbán, que en varias oportunidades ha citado el modelo de seguridad de ese país para recoger también elementos en relación al nuestro. Ojo, porque aquí no hay que generar caricaturas, no vamos a tener los muros ni las cárceles de estos países, tampoco la de El Salvador, pero sí hay ideas que se quieren recoger y evidentemente podrían contribuir a la discusión que se va a dar en materia de seguridad. Giorgia Meloni, en Italia, no quiso recibir a Boric en su minuto, por problemas de agenda, según se planteó en ese entonces. Sí, probablemente se va a reunir con José Antonio Kast. Y finalmente en Bélgica, recordemos que el año pasado hubo cambio de gobierno y adivinen hacia dónde se fue, a la centroderecha. Entonces, son tres países con los que José Antonio Kast sí, probablemente, tiene mayor coincidencia ideológica que con Brasil, y se le va a dar énfasis al menos esta próxima semana como su primera gira europea. Ahora, Mauricio Morales,
tengo la duda de si José Antonio Kast está haciendo esto, ya evidentemente es una ironía estúpida, pero si José Antonio Kast está haciendo estas giras porque son necesarias o para escaparse de la responsabilidad de estar acá cuando se anuncien los subsecretarios. Porque pareciera que el drama que se vivió en el gabinete y la molestia que no han admitido públicamente, pero que es evidente que se ha instalado en los partidos de la centroderecha, no se va a solucionar con el nombramiento de los subsecretarios. De hecho, hasta ahora se está anticipando que podría haber nuevamente un gran número de independientes. Sí, precisamente me abordaste el comentario que iba a realizar. Es decir, si es que el presidente Kast está permanentemente en giras al exterior, entonces eso puede significar dos cosas. La primera es que la nominación de delegados y subsecretarios esté total y absolutamente zanjada. Y la segunda es que no esté totalmente zanjada y que él haya dejado en manos de sus asesores o de sus futuros ministros las respectivas nominaciones y con eso salir un poco del foco conflictivo que trae como consecuencia nominaciones de estas características. Pero un presidente de la República tiene que estar en los dos frentes y me parece que un gobierno que está en plena fase de preasunción o de preinstalación, yo por lo menos recomendaría que el presidente estuviese en Chile tratando de organizar bien la nómina de delegados, que como tú decías probablemente se dé a conocer mañana, y la nómina de subsecretarios. O sea, los partidos hoy día, los partidos de la coalición del presidente Kast están bajo un especial estrés. ¿En qué sentido? En el sentido de que hay directivas presionando para acceder más cupos, hay bases militantes exigiendo lo mismo y hay presiones de los diputados o los legisladores de cada partido para recibir una sana compensación de cara a la nominación de delegados y de subsecretarios. Yo no creo, por ejemplo, que el Partido Republicano esté dispuesto a quedar nuevamente su representado, siendo el partido del presidente, cuando se distribuyan los cargos de subsecretarios y de delegados regionales. Como lo señalé en mi comentario anterior, ojo que la UDI se comienza a rearmar con el retorno de Pablo Longueira. Longueira va a tener ahí tres tareas. La primera es evitar la hemorragia hacia republicanos y para eso necesita imponer términos al gobierno de cara a la composición, ya sea de futuros gabinetes o de miembros vinculados a subsecretarios o delegados. Lo segundo es que también Longueira, me parece, va a enfrentar de manera más directa a la derecha radical sin perjuicio de que formen parte de una misma coalición. Y tercero, va a tratar de recuperar el respeto y la mística de la UDI y necesita comenzar a realizar una sana presión al gobierno. Si la directiva actual de la UDI ya lo perdió todo, perdió a la candidata presidencial teniendo la cumbre en términos de opinión pública, bajó significativamente su número de diputados y su número de senadores y retrocedió en cuanto a la hegemonía del sector. En consecuencia, ojo con lo que se está moviendo en la UDI de cara a lo que se viene este año y con el retorno de Pablo Longueira. Insisto, Longueira no viene como un militante más, Longueira viene a tomarse la UDI en el buen sentido de la palabra. Wow. Viene por todo. Viene por todo, pero además recordemos, Rodrigo, que Longueira, evidentemente, como bien apunta Mauricio, nos viene con una actitud sumisa, porque fue el que instaló el concepto de los yogures que tienen fecha de vencimiento dentro del gabinete, ¿no? Imagínate lo que va a decir cuando se anuncie un grupo de subsecretarios o de delegados presidenciales que nuevamente tenga una amplia composición de independientes. Lo que me llama la atención, Matías, Mauricio, es que nuevamente la vieja guardia tenga que llegar a la colectividad, en este caso la UDI, que estaba en medio de una transición, de un recambio generacional. Ya se había intentado en su minuto con la directiva de Macaya, luego llega Guillermo Ramírez tras la crisis que protagonizó el propio senador gremialista. Y nada, al menos desde el punto de vista de lo electoral, desde la influencia política, ha logrado cuajar al interior de la UDI durante estas últimas administraciones. Y es por eso que Pablo Longueira, siendo un coronel histórico y habiéndose alejado hace mucho tiempo de la primera línea política, también haciéndose cargo de sus propios temas judiciales, toma la palabra nuevamente y se mete de lleno a la contingencia. Se extrañaban voces de esa vieja guardia. Recordemos que otro de los coroneles sobrevivientes es precisamente Juan Antonio Coloma, senador de la UDI, que suena como posible embajador en España.
y que ha estado muy silencioso en las últimas semanas, al menos en cuanto a declaraciones, apariciones públicas. Ha sido sumamente cauto considerando todo este proceso de reclutamiento de figuras independientes y de partidos para los equipos de José Antonio Kast. Tal como dice Mauricio, yo concuerdo absolutamente, Longueira va a hacer ruido. Y además, Longueira es una persona que es de, podríamos decir, titular fácil. Suele dar entrevistas extensas, suele ir a programas, suele dar entrevistas en los diarios, suele pasearse, generar estas rondas comunicacionales para instalar un mensaje y de alguna forma también mover el tablero. Y probablemente, considerando su tonelaje político y su paso por distintos gobiernos y distintas secretarías de Estado, va a ser una voz muy influyente al interior de la derecha chilena. Así que podríamos tener ahí también una suerte de brújula, no solamente para la UDI, sino que para otros partidos también de la centro derecha, en función de estos cambios que se van a experimentar en el gobierno de José Antonio Kast. Oye, mencionemos un ratito antes de terminar la sección el anuncio del Partido de la Gente de que no va a negociar con la derecha para la próxima mesa de la Cámara de Diputados y por ende se va a negociar con la izquierda y con la centroizquierda. Todo esto a propósito de lo que acusan como un veto al nombre de Pamela Giles para liderar la mesa. Esto, como bien lo decía el diputado Manucheri, es importante para la izquierda y la centroizquierda porque les empieza a entregar una mayoría que no tenían por dónde en la Cámara de Diputadas y Diputados, Mauricio. Claro, el PDG es un partido pragmático por excelencia. O sea, se va a ir con el que le ofrezca más. Y como la derecha no le ofreció lo que quería, entonces ellos legítimamente se van a ir con la centroizquierda. Y acá hay un punto no menor, Matías, Rodrigo. Yo veo, por lo menos en esta primera pasada, a un PDG un poco más ordenado en comparación a lo que fue el PDG de la legislatura anterior y más envalentonado, sobre todo pensando en el resultado que obtuvo en el distrito 17 de Talca con la apelación que hizo la UDI y que finalmente terminó confirmando el escaño para el Partido de la Gente. Aquí la figura clave es Juan Marcelo Valenzuela y al parecer en alianza con Pamela Giles, pero el PDG no se está notificando a todos de que se va a ir con el mejor postor y que si se trata de armar mayorías, ellos van a estar total y absolutamente disponibles. ¿Te acuerdas que lo conversamos con el presidente del PDG en medio del conflicto que tuvieron en el Maule? Y que él dijo que a partir de ese episodio, en verdad, no se iban a ver afectadas las conversaciones por la mesa de la Cámara. Estábamos seguros que sí, que evidentemente eso también iba a formar parte de, podríamos decir, las boletas que se iban a cobrar. O sea, ya eran 2 episodios, el veto a Pamela Giles y lo ocurrido con este anticipado anuncio antes que el propio Tricel, por parte de la UDI con su candidato en esa región. Entonces, los ánimos claramente no estaban para